Bienvenidos a un nuevo video de Metafísica 2. En esta oportunidad continuaremos trabajando con el pensamiento de Martin Heidegger y lo vincularemos con la metafísica. Vamos a analizar en términos generales cuál es el vínculo que Heidegger guarda con esta disciplina filosófica. Haremos una pequeña introducción sobre su significado, luego proseguiremos deteniéndonos en la relación favorable que Heidegger tiene con la metafísica a mediados de los años 20 hasta el año 1935. Continuaremos con el cambio de actitud de Heidegger y su hostilidad contra el pensamiento de corte metafísica a partir del año 1935. Y de allí proseguiremos con la importancia de la pregunta por el ser. La pondremos en relación con la metafísica y veremos que la metafísica justamente consiste, a juicio de Heidegger, en el olvido del ser. De esta forma, Heidegger luego nos hablará un poco sobre su narrativa de la historia del ser y finalmente culminaremos con su propuesta de los lineamientos generales para una superación de la metafísica. Comencemos entonces con la introducción. La palabra metafísica, del griego ta meta, ta física, proviene de una expresión justamente griega que significa las cosas que se encuentran después, metá, de la física. Asignada esta palabra por los editores de Aristóteles, particularmente por Andrónico de Rodas, a la obra aristotélica sobre lo que el heleno llamaba filosofía primera. A juicio de Aristóteles, la filosofía primera debía estudiar, en primer lugar, lo ente en general, las características comunes a todos los entes, tales como el hecho de que ningún ente puede ser y no ser al mismo tiempo, la esencia o la entidad del ente, su usía o sustancia primera, los rasgos principales y universales que constituyen todo ente por el mero hecho de serlo, etc. Pero no solo la filosofía primera debía estudiar lo ente en general, sino también el auténtico ente, la naturaleza del ente primero o supremo, Dios o el motor inmóvil, este auténtico ente. Y las razones que da Aristóteles para ubicar a este Dios en la filosofía primera, son que, en primer lugar, Dios no se mueve ni cambia, es inmutable, es incorruptible, y por lo tanto no es objeto de la física, no es tratado por la física. Y el segundo motivo por ubicar a Dios en la filosofía primera es que la consideración del ente supremo ilumina al resto de los entes, es decir, la consideración de Dios como acto puro y material que es el principio físico del mundo, lanzando el conjunto de los movimientos y actualizando todo lo que es. Heidegger nos ofrece en una de sus obras los conceptos fundamentales de la metafísica, mundo, finitud, soledad, dictado en los años 1929-1930, justamente se trata de unas lecciones que él brinda. Nos ofrece, decíamos, un pasaje, una cita en la cual nos habla sobre la metafísica como un título técnico. La idea de que este meta significa después, post, lo que viene después de la física. Una especie de ubicación más que nada formal, no atendiendo al contenido de la metafísica, sino a la colocación del libro que viene después del libro de la física, ¿no? La cita dice lo siguiente. Se aprecia que hay una cierta afinidad entre las preguntas que Aristóteles trata en la filosofía primera y las preguntas que la filosofía de escuela aclara en la física. Pero no obstante, de modo que lo que Aristóteles trata en la filosofía primera es mucho más amplio y muchísimo más fundamental. No hay, por tanto, posibilidad de incluirlo sin más en la física, sino sólo de colocarlo junto a ella, tras la física, de clasificarlo detrás de la física. Tras, detrás, en griego, se dice meta, de modo que la auténtica filosofía se colocó detrás de la física. Meta, ta, física. La auténtica filosofía se ordena desde ahora bajo el título de ta meta, ta física. Lo esencial aquí es que estamos ante la situación fatal de que, con esta designación,
La auténtica filosofía no se designa en cuanto a su contenido, ni según su problemática especial, sino mediante un título que debería indicar su posición en el orden externo de los escritos, ta meta, ta física. Lo que llamamos metafísica es un término que surgió de una desorientación, un título para una situación de apuro, un título puramente técnico que aún no dice nada en cuanto al contenido. La protefilosofía es ta meta, ta física. Heidegger acá lo que hace es denunciar de alguna manera que la situación que da origen a este nombre es una cuestión puramente pragmática o técnica de dónde ubicamos estos libros de Aristóteles que no son la física y que para él contienen la filosofía primera. Entonces, el metá en metafísica originalmente significaba después, como vemos en la colocación o el rótulo aplicado por el editor de Aristóteles, Andrónico de Rodas. Pero solo posteriormente llegó a significar este metá más allá, de manera que la metafísica llegó a ser el ir más allá de lo físico, de las cosas naturales, de los entes. Y ya no se trata de este después, sino que la metafísica se trata, y continuaremos con una cita de Heidegger, este nombre, decíamos, se trata de una designación de su contenido, metá como más allá, como trans, ir más allá de lo físico, y no meramente una colocación de un libro detrás de otro, ¿sí? Vamos a una cita de Heidegger, de la misma obra que hemos mencionado. Ta metafísica siguió siendo durante mucho tiempo un título técnico tal hasta que en un determinado momento, no sabemos cuándo, ni cómo, ni a cargo de quién, este título técnico recibió atribuido un significado en cuanto a su contenido, y la serie de palabras se recogió en una palabra, en el término latino metafísica. Metá significa en griego después, detrás, como en las palabras metienai, indagar, ir detrás de algo. Metaklaiain, llorar detrás. Métodos, método. Es decir, el camino por el que indago una cosa. Pero meta tiene en griego aún otro significado, que tiene que ver con el primero. Si yo voy detrás de una cosa y la indago, me estoy moviendo, alejándome de una cosa hacia otra. Es decir, de algún modo me estoy girando. Este significado de metá, en el sentido de alejarse de una cosa hacia otra, lo tenemos en la palabra griega metabolé, giro, viraje, inflexión. En la fusión del título griego ta metata física, en el término latino metafísica, el metá ha cambiado su significado. Del significado puramente espacial se constituyó el significado del giro, del volverse alejándose de una cosa hacia otra, del salir de algo hacia algo distinto. Ta metá, ta física, no significa ahora lo que siga las doctrinas sobre la física, sino lo que trata de aquello que se gira alejándose de lo física y se vuelve hacia otro ente, hacia el ente en general y hacia el auténtico ente. Este viraje sucede en la auténtica filosofía. La protefilosofía es metafísica en este sentido. Este girarse alejándose de la naturaleza como ámbito particular y en general de todo ámbito tal que practica la auténtica filosofía es un ir más allá del ente individual, un hacia esto otro. Metafísica pasa a ser el título para el conocimiento de lo que se encuentra más allá de lo sensible, para la ciencia y el conocimiento de lo transsensible. Esto puede aclararse a partir del significado latino. El primer significado de metá, detrás, se dice en latín post, el segundo significado trans. El título técnico metafísica se convierte ahora en una designación del contenido de la protefilosofía. Una cita un poco extensa, pero que nos muestra cómo cambia el sentido de esta palabra y ahora sí, con su traducción latina, adquiere
el sentido de este movimiento, desplazamiento, volverse, alejarse de lo sensible para ir a lo transsensible, del ente individual a lo ente en común o en general. ¿Sí? Este significado de metafísica, como ir más allá, es similar a lo que Heidegger entiende como la trascendencia en cuanto a característica distintiva o propio del existente humano, tal como lo hemos trabajado en Ser y Tiempo. Es decir, que el ser humano sea trascendente o pueda trascender, significa que está siempre situado en lo abierto de los entes, que puede comprender su ser, que el Dasein humano va más allá de lo óntico hacia el plano de lo ontológico, va más allá del trato que tiene con el ente y es capaz de interrogar por el ser de dicho ente. Terminando así con la introducción, vinculando esta cuestión de la metafísica con el existente humano, podemos comenzar a hablar de la relación favorable que Heidegger tiene con la metafísica durante la década de 1920 y mediados de 1930. La relación de Heidegger con la metafísica en realidad siempre fue distante, porque la metafísica nunca explicita su concepto de ser, que determina los demás ámbitos de la vida. Esto es algo que ya Heidegger dice desde sus inicios en el andar filosófico. Pero, aún así, no se puede negar que la tarea de Ser y Tiempo, esta pregunta por el sentido del ser, el proyecto de una ontología fundamental, se sitúa en clara vecindad con el pensamiento metafísico. Hay una continuidad. De hecho, lo que el primer Heidegger hace, o tiene la intención de hacer, es una mejor fundamentación de la metafísica, mejorar la fundamentación de la metafísica, a través de la destrucción fenomenológico-hermenéutica de la historia de la ontología y la analítica del existente humano. Heidegger, recordemos, se había propuesto de construir la historia de la ontología para analizar las situaciones originarias en la cual nacen los distintos conceptos metafísicos heredados, y además propone esta analítica del existente humano para analizar las condiciones de posibilidad que al hombre le permiten hablar del ser, conocer el ser y expresarlo en concepto. Y todo esto contribuiría a una mejor fundamentación de la metafísica. Entonces podemos decir que inicialmente Heidegger mantiene una relación favorable con la metafísica, y no será hasta mitad de la década del 30, cuando se efectúe el giro en su pensar, que la metafísica poseerá connotaciones fuertemente negativas, y Heidegger se volverá hostil hacia ella. Pero antes de ir a la hostilidad, detengámonos en esta relación favorable de Heidegger con la metafísica, y hay 3 puntos clave de cuando su pensamiento era afín a la metafísica. Un primer punto es que Heidegger consideraba que la metafísica es primeramente una disciplina filosófica que contrasta con la nociología, con la epistemología y con la ciencia en general, ya que todas ellas estudian a los entes, particularmente la ciencia, por sobre la nociología y la epistemología, que tienen que ver con cómo conocemos y cómo construimos la ciencia. Decíamos, la ciencia estudia los entes y no el ser, como sí lo hace la metafísica, y además se supone que la metafísica, en el marco de esta ontología fundamental, debería convertirse en aquella que da el sentido del ser, a partir del cual las ontologías regionales, la filosofía de la matemática, la filosofía de la literatura y de las demás disciplinas, toman la noción de ser para hablar de el ser de los números, el ser de los libros, etc. Entonces Heidegger reconoce en primer lugar el papel, el lugar que ocupa la metafísica como disciplina filosófica. Un segundo punto clave tiene que ver con 2 elementos característicos que Heidegger adscribe a toda pregunta metafísica o filosófica. Y estos rasgos característicos de la pregunta metafísica justamente los vamos a encontrar en una conferencia del año 1929 que lleva por título ¿Qué es metafísica? Una conferencia recomendable para todo aquel que quiera profundizar en la cuestión del pensamiento metafísico y cómo Heidegger lo trata, sobre todo porque esta conferencia consiste no es un intento, mejor dicho, de responder a la pregunta que el título anuncia, que generaría la impresión de que Heidegger va a hacer eso,
sino que lo que Heidegger termina haciendo es analizando una cuestión metafísica, el tema de la nada. Independientemente del recorrido que Heidegger haga en la conferencia, a nosotros nos interesa aquí cuál es la doble característica del preguntar metafísico que en esta conferencia aparece anunciado. Y Heidegger nos dice lo siguiente. Por un lado, toda pregunta metafísica abarca siempre la totalidad de la problemática de la metafísica. Es esa propia totalidad. Así pues, toda pregunta metafísica solo puede ser preguntada de tal modo que aquel que la pregunta, en cuanto tal, está también incluido en la pregunta, es decir, está también cuestionado en ella. De aquí deducimos que el preguntar metafísico debe ser planteado en su totalidad y desde la situación esencial del Dasein, el existente humano, que pregunta. Vemos en la cita estas dos características centrales del preguntar metafísico. La pregunta metafísica abarca la totalidad de la metafísica, una cuestión metafísica está interconectada con el resto de las cuestiones metafísicas. Y en segundo lugar, es significativo para quien pregunta. El interrogador se ve envuelto en la pregunta. Todo esto lo extraemos a raíz de la cita que acabamos de leer. Entonces repetimos. La primera característica de la pregunta metafísica es que concierne a la totalidad. Y vamos a ir a un ejemplo concreto. Por ejemplo, para Heidegger no podemos considerar a la libertad sin formular el rango completo de las preguntas metafísicas. Preguntar por la libertad va a implicar preguntarnos por otros temas metafísicos que se ven involucrados en la libertad y en el ser humano en general. Heidegger esto ya lo anuncia un año después, en 1930, en su obra De la esencia de la libertad humana, Introducción a la filosofía, y ahí nos vamos a encontrar con la siguiente cita acerca de la pregunta metafísica por la esencia de la libertad. Heidegger dice lo siguiente. Si procedemos de acuerdo con el concepto negativo de libertad, entonces, con la pregunta acerca de la esencia de la libertad humana, estamos indagando respecto de la independencia del ser humano en relación con el mundo y Dios. No queremos decidir si este o aquel individuo es independiente de este o aquel mundo, de este o aquel Dios, sino que buscamos la esencia de la independencia del hombre como tal respecto del mundo y de Dios como tales. Si deseamos comprender la esencia de esta relación, de esta independencia, debemos investigar la esencia del hombre y también la esencia del mundo y de Dios. Antes de proseguir, ¿qué nos está indicando esto? Que cuando preguntamos por la esencia de la libertad y definimos, por ejemplo, la libertad como la independencia respecto de el mundo, respecto de Dios o respecto de la naturaleza, acá se nos va a pedir entonces que primero hablemos de la esencia de Dios, de la esencia del mundo, del ser humano que es el poseedor de esta libertad. Por eso decíamos que una cuestión metafísica concierne a la totalidad de las cuestiones metafísicas. Sigamos con la cita. De estas consideraciones podemos concluir solo lo siguiente, que porque la independencia como una relación negativa, por así decirlo, se despega y permanece alejada de aquello de lo que es independiente, no se sigue que al examinar la esencia de la independencia podamos dispensarnos de mirar el aquello de lo que es independiente, sino todo lo contrario, dado que la independencia de es una relación a la que le pertenece tal vinculación al mundo y a Dios, precisamente por esa razón, aquello de lo que es independiente, de la independencia, debe ser traído a consideración. Esto es, ser incluido en el tema. Nos detenemos aquí. Heidegger vuelve a reforzar la idea anterior, pero señalando esto. El concepto negativo de libertad, el hecho de ser independiente respecto de otras cosas, este ser independiente respecto del mundo o de Dios, no nos habilita entonces a no preguntarnos por el mundo y por Dios, sino todo lo contrario. Nos lleva primero a tener que explicitar qué es aquello de lo cual decimos que somos independientes. Todo esto está traído a consideración, incluido en el tema. Y continuamos con el final de la cita heideggeriana. En efecto, desde el mismo comienzo, la pregunta acerca de la esencia de la libertad humana tematiza la totalidad de lo que es el mundo
y Dios, y no solo el límite o borde. No es un problema particular, sino que concierne a la totalidad. Esto significa, sin embargo, que cada pregunta filosófica indaga la totalidad. Y de esta manera reforzamos nuevamente esta primera característica del interrogante metafísico, ¿no? A diferencia de la ciencia, la metafísica va más allá de cualquier ente particular o cualquier dominio de entes, hacia los entes como una totalidad, hacia el mundo, hacia Dios, hacia la independencia también en este caso, y Heidegger espera hacia el ser mismo. Pero que concierne a la totalidad no es el único elemento de la pregunta filosófica, o metafísica mejor dicho, sino que hay otro elemento más, y una segunda característica es que quien interroga está embrollado o involucrado en la pregunta. Cuando, yendo al ejemplo de la pregunta por la esencia de la libertad, yo me veo involucrado en esta pregunta porque se supone que yo soy un ser libre, así que la respuesta a la que llegue sobre la esencia de la libertad va a ser acerca de mi libertad, de yo en cuanto existente humano que encima es libre, ¿sí? Esto lo expresa Heidegger en estas lecciones, diciendo que la filosofía implica un desafío, no simplemente para el hombre en general, sino para el interrogador como un individuo. Las preguntas metafísicas nos conducen en cuanto individuos que interrogan a nuestra propia raíz, porque así como llego al concepto de libertad que me atañe a mí, también me atañe en el concepto de mundo, el concepto de Dios, de existente humano, de independencia, etc. Vemos entonces en este segundo punto clave, en estos dos elementos del preguntar metafísico, una continuidad y relación favorable, de Heidegger y el pensamiento metafísico. Y el tercer punto clave de esta relación favorable va a ser que Heidegger incluso va a considerar a la metafísica como el acontecimiento fundamental en el existente humano, en el Dasein. Y esto por doble partida, tanto el Dasein considerado de manera individual, para el cual la metafísica es una nota distintiva de su propio modo de ser, de nuestro modo de ser. La metafísica es un acontecimiento fundamental en cada existente humano. Y también lo será en el Dasein considerado de manera colectiva. Porque para Heidegger la metafísica marca el inicio de la existencia histórico-espiritual de Occidente. Es algo compartido entre los seres humanos que hacemos metafísica, ¿no? Vayamos a una primera cita acerca de la metafísica como acontecimiento fundamental, considerando al Dasein o existente humano de manera individual. Allí en que es metafísica, Heidegger también dice lo siguiente. El ir más allá de lo ente ocurre en la esencia del Dasein, pero es que este ir más allá es la propia metafísica. Es eso lo que explica y determina el que la metafísica forme parte de la naturaleza del hombre. No es ni una disciplina de la filosofía académica ni el ámbito de ocurrencias arbitrarias. La metafísica es el acontecimiento fundamental del Dasein, es el Dasein mismo. Fin de la cita. Cuando veíamos o estudiábamos al existente humano, explicábamos en qué consistía el concepto de trascendencia, a raíz de hablar de la existencia humana, y acá Heidegger no hace más que una continuidad o seguidilla entre existencia, trascendencia y metafísica. La metafísica, o la trascendencia mejor dicho, está explicando este acontecimiento metafísico fundamental, que es el Dasein, que es capaz de ir más allá del plano de lo ente para hablar sobre el ser de lo ente. Y Heidegger apuesta a incluso ir más allá del ser de lo ente para poder llegar a percibir el ser o decir algunas palabras sobre ello y su sentido general. Pero también tenemos otra cita ofrecida por Heidegger, esta vez de su discurso rectoral, titulado La autoafirmación de la Universidad Alemana, donde Heidegger habla de la metafísica como acontecimiento fundamental del Dasein, pero entendiendo el Dasein de manera colectiva, como pueblo, como comunidad histórica. Y ahí nos dice lo siguiente nuestro autor. Si queremos aprehender la esencia de la ciencia, tenemos primero que considerar más atentamente la siguiente pregunta decisiva.
¿Debe la ciencia seguir siendo para nosotros o debemos dejarla precipitarse hacia un rápido fin? Que la ciencia en general deba ser no es nunca absolutamente necesario. Pero si la ciencia debe ser, y si debe ser para nosotros y por nosotros, entonces, ¿bajo qué condición puede subsistir verdaderamente? Solo bajo la condición de que volvamos a sujetarnos al poder del inicio de nuestra existencia histórico-espiritual. Este inicio es la irrupción de la filosofía griega. Es allí donde el hombre occidental se yergue por primera vez, desde lo más propio de un pueblo, en virtud de su lengua, frente al ente en su totalidad, y lo interroga y concibe como el ente que es. Sépalo o no, quiéralo o no, toda ciencia es filosofía, toda ciencia permanece sujeta a este inicio de la filosofía. De él extrae la ciencia la fuerza de su esencia, a condición de que pueda mantenerse aún a la altura de este inicio. Fin de la cita. Vemos como Heidegger acá la metafísica ya lo introduce como un rasgo distintivo de la existencia histórico-espiritual de Occidente, iniciándose en los griegos, en aquellos que se paran frente a la totalidad de lo que existe, miran a su alrededor e interrogan por lo ente en su totalidad, interrogan por el ser de las cosas, ¿sí? Y esto va a ser una marca que acompañará a la humanidad desde entonces. Entre todo lo que hay en el mundo, tenemos a un ente muy particular que es el ser humano, que existe en medio de los demás entes y que además se alza o se yergue frente al ente en su totalidad, lo trasciende y lo interroga en su ser. Así es como se inició la filosofía en la antigua Grecia. Y encima la cita de Heidegger vemos que remarca además de la trascendencia propia de la metafísica y que esta trascendencia de la metafísica está presente en la ciencia como tal, es su origen, es su esencia. También encontramos, decíamos, que remarca Heidegger, perdón, la pertenencia a un pueblo y el poder de su lengua. La idea de la consideración del existente humano ahora de forma colectiva y no solo individual, ¿no? Por eso la referencia, la pertenencia al pueblo y al poder de la lengua. Sin lugar a dudas, el discurso rectoral es muy interesante, el discurso del cual acabamos de extraer esta cita, donde vemos un giro de las preocupaciones heideggerianas hacia una cuestión social o colectiva, si ustedes quieren, del existente humano. Y la cita, además de mencionar esto que guarda relación con la metafísica, en realidad todo este discurso está refiriéndose a cuál es la esencia de la ciencia y cómo debemos cambiar la metodología de los estudios y el enfoque que tenemos de lo científico para que no caiga bajo las manos, podríamos decir, de el pensamiento técnico, calculador, pragmático, sino que la ciencia vuelva a ser una ocasión de verdadera teoría, de verdadera meditación, de verdadera reflexión. Pero esto solo lo va a poder hacer si vuelve a su inicio en el comienzo histórico espiritual de Occidente, si vuelve a la filosofía griega, si la ciencia es llevada a su esencia, a la fuente de la cual brotó inicialmente. Y esto es lo que tenemos para decir sobre la relación favorable de Heidegger respecto de la metafísica. Habiendo ya hablado de esta relación favorable, podemos continuar entonces con la hostilidad de Heidegger hacia la metafísica, que como decíamos, podemos rastrear esos orígenes a mediados o a partir de el año 1935-1936. En efecto, en su curso de 1935, que es Introducción a la Metafísica, todavía es favorable a ella. Pero las primeras lecciones sobre Nietzsche en invierno del 36 y del 37 ya indican una hostilidad asumida expresamente contra la metafísica. En estas lecciones, Heidegger va a indicar que Nietzsche representa el final de la metafísica occidental y que nosotros debemos pasar una pregunta totalmente diferente, que es la pregunta de la verdad del ser. No hay que preguntarnos por el ente en cuanto ente, como hacía la metafísica, ni tampoco por el sentido del ser, como proponía Heidegger en Ser y Tiempo, sino a la pregunta por la verdad del ser. Por este desocultamiento, o esta dinámica de desocultamiento y ocultamiento, en la cual el ente llega a la presencia y el ser humano lo puede tomar como significando esto o aquello,
y es el ser el que posibilita esta presencia significativa, al mismo tiempo que se desoculta el ente como algo consentido, el ser se nos oculta. Es ese ámbito que está por detrás, permitiendo que las cosas adquieran un sentido para nosotros. Entonces Heidegger se pregunta por esta verdad del ser, este desocultamiento que permite el ser de los entes y que además el ser permanece oculto, ¿no? Acá hay un juego, una especie de dialéctica entre ocultamiento y desocultamiento. Palabra dialéctica que uso yo por mi propia cuenta. Creemos que Heidegger no estaría de acuerdo por las reminiscencias hegelianas que esto tendría. Entonces Nietzsche representa el final de la metafísica occidental. Hay que pasar a una pregunta distinta, que es a la pregunta por la verdad del ser. Pero además debemos intentar lo que Nietzsche, a juicio de Heidegger, falló en lograr, que es la superación de la metafísica, ¿sí? Vamos a hablar más adelante sobre la pregunta por el ser y también sobre esta superación de la metafísica. Pero vamos a detenernos primero en la hostilidad de Heidegger hacia la metafísica. Porque para Heidegger la metafísica tiene un nuevo significado que depende de la agudización que este autor hace de la diferencia ontológica, la diferencia que hemos trabajado entre ser y ente, la idea de que no son lo mismo, porque el ser no se identifica con ningún ente en particular, es lo otro del ser, del ente, mejor dicho, perdón. El ser es lo otro del ente, ahí está bien dicho. Hasta tal punto que si el ser es lo otro del ente y no se identifica con ningún ente, es una especie de nada, si no podemos identificarlo o enrostrarlo con nada, ¿no? Entonces, por eso en qué es metafísica, Heidegger se ocupará de la nada y varios autores establecerán vinculaciones entre el ser y la nada. Pero volvamos a nuestra cuestión. Para Heidegger, decíamos, la metafísica tiene un significado marcado por la agudización de lo que Heidegger llama la diferencia ontológica. Heidegger observa lo siguiente, que la metafísica, la filosofía tradicional de Aristóteles, formula la pregunta conductora, que es ¿qué son los entes como tales? ¿Qué es el ente en cuanto ente? Pero no llega a ser la pregunta fundamental. Nunca se pregunta ¿qué es el ser en cuanto ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es la verdad del ser? Sería la pregunta que a Heidegger le interesa. Es cierto, la metafísica va más allá de los entes, hay una cierta trascendencia. Va más allá de los entes hacia los entes como una totalidad. Los interpreta de variadas formas, ¿no? Los interpreta como espíritu, como materia y fuerza, como vida y devenir, como representación, como voluntad, sustancia, sujeto, energía en Aristóteles, el eterno retorno de lo mismo, o voluntad de poder en Nietzsche. A veces vemos interpretaciones de los entes que son antropomórficas, otras veces se postula un mundo trascendente suprasensible para dar razón de los entes. Entonces, ¿qué sucede? ¿No se ha ocupado la metafísica del ser? Bueno, Heidegger dice esto, que la metafísica se va a ocupar de 4 cuestiones y que en ninguna de ellas aparece el ser en cuanto tal. A lo sumo aparece el ser del ente, pero no el ser en cuanto ser. Vamos a una cita propia de estas lecciones que Heidegger da sobre Nietzsche en los años 30. En esta cita aparecen mencionados los 4 temas de la metafísica. Dice Heidegger lo siguiente: una posición metafísica fundamental se determina, primero, por el modo en que el hombre, en cuanto hombre, es él mismo y se sabe así a sí mismo. En segundo lugar, por el proyecto del ente en dirección al ser. En tercer lugar, por la delimitación de la esencia de la verdad del ente. Y en cuarto lugar, por el modo en que el hombre en cada caso toma y da la medida para la verdad del ente. ¿Por qué y hasta qué punto la mismidad del hombre, el concepto de ser, la esencia de la verdad y el modo en que se da la medida determinan de antemano una posición metafísica fundamental, sostienen a la metafísica en cuanto tal y la convierten en la estructura del ente mismo? Todo esto no puede ya preguntarse desde la metafísica y por intermedio de la metafísica. Ninguno de los 4 momentos esenciales de una posición metafísica fundamental que se acaban de citar puede ser comprendido separado de los demás. Cada uno caracteriza ya, en un respecto,
la totalidad de una posición metafísica fundamental. Si pasamos en limpio cuáles son esas 4 cuestiones de las cuales se ocupa la metafísica, tenemos en primer lugar que se ocupa de la naturaleza del hombre, que en segundo lugar se ocupa del ser de los entes, que en tercer lugar se ocupa de la esencia de la verdad de los entes, como la definimos, la verdad como adecuación, por ejemplo, entendida así tradicionalmente, y en cuarto lugar, cómo el hombre toma y da la medida para la verdad de los entes. Esto es, si, como Heidegger, por ejemplo, supone que sostuvo Descartes, o Descartes, mejor dicho, si lo que es depende únicamente de aquello de lo que el hombre puede tener certeza o puede estar seguro. ¿Sí? Si el hombre es la medida, digamos, de la verdad de los entes o si hay otra medida para ello. Sea esto lo que fuere, aquí no interesa demasiado, lo que sí interesa y vemos es que la metafísica es un trascender, es un ir más allá, pero no va tan más allá como para preguntar por el ser en cuanto ser, por el sentido del ser o por la verdad del ser, ¿no? ¿Y cuál es la importancia, mejor dicho, de la pregunta por el ser? ¿Y qué es lo que va a suceder con el ser en el pensamiento metafísico? Eso lo vamos a ver a continuación. En primer lugar, nos ocuparemos de la pregunta por el ser. Y hay 4 razones por las que deberíamos preguntar por el ser. La primera, que es la más fundamental y veremos que las demás se remiten a esta, es que el ser es o brinda la luz que le permite a la metafísica ver, entender, concebir a los entes como los entes que son. Esta es la forma en que podemos pensar el ser en el pensamiento heideggeriano, como esa luz que otorga visibilidad a las cosas para que las comprendamos, para que captemos cómo aparecen, su sentido. ¿Sí? Esto es lo que Heidegger dice en un escrito posterior a que es metafísica, que justamente se llama Introducción a que es metafísica. Aquí Heidegger dice lo siguiente. La metafísica piensa lo ente en cuanto ente. Cuando se pregunta qué es eso de lo ente, a la vista está siempre lo ente en cuanto tal. El representar metafísico le debe dicha visión a la luz del ser. La luz, esto es, aquello que semejante pensar experimenta como luz, ya no aparece tampoco en la visión de este pensar, pues representa a lo ente siempre y únicamente desde la perspectiva de lo ente. Sea cual sea la interpretación que querramos darle al ente, ya sea como espíritu en el sentido del espiritualismo, como materia y fuerza en el sentido del materialismo, como devenir y vida, como representación, como voluntad, como sustancia, como sujeto, como energía, o como el eterno retorno del igual, lo ente en cuanto ente siempre aparece a la luz del ser. Sin embargo, en sus respuestas a la pregunta por lo ente en cuanto tal, la metafísica habla partiendo del inadvertido carácter manifiesto del ser. En la medida en que representa siempre lo ente y sólo en cuanto ente, la metafísica no piensa en el propio ser. La filosofía no se recoge sobre su propio fundamento, sino que siempre lo abandona precisamente a través de la metafísica. En la medida en que un pensar emprende el camino que lleva a experimentar el fundamento de la metafísica, en la medida en que dicho pensar intenta pensar en la verdad del propio ser, en lugar de representarlo ente en cuanto ente, en esa medida el pensar ha abandonado hasta cierto punto la metafísica. Acá ya hay una grave acusación contra la metafísica. ¿Cuál es la importancia de formularse la pregunta por el ser? La importancia es que hay que ver, concebir o percibir cómo el ser es ese ámbito de manifestabilidad que permite que las cosas sean visibles, perceptibles, comprensibles. La metafísica estudia al ente en cuanto ente. El ser no es ningún ente. El ente requiere del ser para mostrarse y aparecer, pero no se identifica con él. Entonces, como la metafísica por su propia estructura solo opera con el ente, jamás puede ver esa luz que ilumina a los entes y que permite que sean captados por la metafísica. Pero la metafísica deja esa luz de lado, la presupone y no se pregunta por ella, porque por su estructura no va a poder responder.
termina después formulando algún ente supremo como el ser, como una equivocación o un error. Pero como dice este mismo texto, la metafísica no termina ocupándose del ser. No puede recoger sobre su propio fundamento, sino que lo abandona a través justamente de la metafísica. Esto le sucede a la filosofía, ¿no? Entonces, dice Heidegger, cerrando la cita y que retomaremos cuando hablemos de la superación de la metafísica, que en la medida de que un pensar pueda recoger este fundamento, pueda retomar el ser y visibilizarlo como ese ámbito de inteligibilidad, perdón, o ese proceso de iluminación, entonces ese pensar abandona hasta cierto punto la metafísica, se sale de su lógica. Hasta aquí, ¿no? La explicación de la cita heideggeriana. Entonces vemos que hay un proceso o ámbito de iluminación que se identifica con el ser y que posibilita que los entes sean iluminados, esto es, que aparezcan, que se manifiesten, pero de forma tal que la iluminación misma o la acción iluminante del ser se retrotraiga, se oculte, no sea visible y que solo llame la atención el final de ese proceso. Solo depositamos la mirada o la metafísica deposita la mirada sobre los entes. A propósito de esto hay una cita de la obra de Ramón Rodríguez con la que estamos trabajando, Heidegger y la crisis de la época moderna, donde aporta estas líneas. El ser como ámbito de iluminación que hace aparecer a las cosas no es algo de estas ni de mí mismo, sino un acontecer, que al dejar que los entes se muestren, se retrae a un segundo plano y no aparece como tal. Precisamente por ello, no es una cosa ni puede ser pensado sobre el modelo de la cosa. ¿Cómo hay entonces que pensarlo? Este es justamente el problema, pero la diferencia está ahí, insuperable e irrenunciable, ¿no? De nuevo, Ramón Rodríguez retoma la idea del ámbito de iluminación o el proceso de iluminación que corresponde al ser, que hace aparecer a las cosas, que esto se trata más bien de un acontecimiento, de un proceso en el que se deja que las cosas se muestren y el ser pasa a un segundo plano, no aparece como tal, no depende tampoco de nosotros, no está bajo nuestro poder o potestad, ¿sí? No se trata de una cosa, no puede ser pensado bajo el modelo del ente, entonces la metafísica no puede pensarlo. Nosotros utilizamos la imagen de la luz, que es un ente, que es una cosa, pero como decíamos antes, se trata de una imagen, nunca hay que olvidar esto. Y cuando Ramón Rodríguez se pregunta justamente cómo hay que pensarlo, esta es la invitación que Heidegger nos hace. La superación de la metafísica tendrá que ver con cómo hacemos para pensar el ser fuera de todo intento categorial óntico. Este es justamente el problema. La diferencia está ahí, ¿no? Termina diciendo Rodríguez. ¿Qué diferencia está ahí? La diferencia ontológica, que no es lo mismo el ser y el ente, y que no podemos pensar el ser o concebirlo a la manera de lo ente, de lo óntico, ¿no? Entonces, continuando con esta primera razón por la cual deberíamos preguntar por el ser, dado que la metafísica no mira hacia la luz misma, no mira hacia el ser, no lo identifica o reconoce, la metafísica no puede comprender su propia esencia, no puede comprender su propio fundamento, aquello sobre lo que se apoyan o posibilita la irrupción de los entes. Para entender la metafísica tendremos que ir más allá de la metafísica, hacer una especie de metametafísica para ver qué fue aquello que la metafísica no ha pensado, qué es lo que ha olvidado, cuál es ese suelo o fundamento sobre el cual brotan los entes pero que la metafísica no se ocupó. Pero además de esto, la metafísica, como veremos, es más que una simple forma de pensamiento trascendente, sino que, vinculándolo con este acontecimiento fundamental de el inicio histórico espiritual de Occidente, la metafísica es un bloque conceptual e histórico que tiene por objeto el ente en cuanto ente, y que justo por eso deja fuera de su consideración ese iluminar oculto del ser, gracias al cual los entes aparecen. Es un bloque conceptual e histórico, significa que este olvido del ser va a atravesar toda la historia de la metafísica occidental. De hecho, el olvido del ser será el rasgo fundacional de la metafísica. Continuando con el segundo rasgo, por el cual es importante preguntarnos por el ser,
Heidegger difícilmente piense o crea que la pregunta ¿qué son los entes? Exceda las capacidades del hombre. Nosotros podemos responder sobre el ente en cuanto ente, no es algo que no sea imposible. Pero a menudo da a entender Heidegger que el ser es tan diverso, que hay una excedencia del ser, y que esta gran diversidad del ser no puede permitir una única respuesta a la pregunta por los entes, ¿sí? Y que además, o la pregunta por el ser también, y que además hay una cuestión anterior a todo esto que es cómo el hombre, que es un ente finito entre los demás entes, puede trascender todos los entes al punto de poder preguntarse por los entes como la totalidad que son, al punto de que el hombre puede preguntarse por el ser de los entes. O sea, no nos importa acá demasiado qué sean los entes, sino el hecho o el acontecimiento de que el hombre los trasciende e indaga por su ser. Por eso es importante retomar nuevamente la pregunta por el ser. Otra tercera razón por la cual vale la pena volver a preguntarnos por el ser, tiene que ver que el ser se trata de una palabra básica o fundamental, como otras dentro de la historia del pensamiento, que a lo largo de la historia van cambiando su significado. Pero a pesar de toda la diversidad que va adquiriendo el concepto de ser a lo largo de la historia del pensamiento, la metafísica occidental permanece siempre dentro de los confines del sentido amplio del ser que han establecido los griegos, que es el ser como permanencia y como presencia, el ser como presencia constante. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver, o se observa, está presente en todas las concepciones de los filósofos que han dado su mirada sobre lo que es el ser. En todos ellos, el ser tiene los rasgos de la permanencia y la presencia constante. Entonces, como la metafísica, decíamos, es un bloque conceptual e histórico que se caracteriza por el olvido del ser y que aquello que llaman ser, en eso que llaman ser, opera los rasgos de la permanencia y la presencia, Heidegger va a decir que para poder dar una respuesta a qué son los entes, y una respuesta que no sea históricamente localista, que no sea estrecha, que no se cierna a un momento determinado, lo que él va a decir es que vamos a tener que examinar la historia del ser y no la historia del ente, ¿no? Cómo la historia del ser está atravesando toda la historia del pensamiento occidental, que es lo que veremos más adelante, ¿no? Y una última cuestión por la cual es importante volver a preguntarnos por el ser es que la metafísica no se trata únicamente de una curiosidad, un divertimento, una distracción o un pasatiempo de una élite ociosa, sino que la metafísica, como veíamos antes, como inicio histórico espiritual de Occidente, se trata del fundamento de la historia occidental. Y además, la característica central de la historia moderna, la técnica que se sumerge en la tierra y la devora y que amenaza al mundo y al existente humano, en última instancia va a emerger de la metafísica, de la interpretación que Descartes o Descartes da sobre la naturaleza como res extensa y de la posición central que Descartes asigna al sujeto y a sus representaciones. Es decir, la metafísica es el fundamento de la historia occidental y no es algo que ha quedado en los albores de Occidente, sino que la metafísica también es responsable de la actitud técnica moderna que tenemos en la actualidad y toda la lógica de la racionalidad instrumental. La metafísica está más viva que nunca, podríamos decir, ¿no? Y de alguna forma, desde el inicio de en la antigua Grecia, perdón, ya estaba destinada la técnica moderna a nosotros. Solo había que esperar que la metafísica se desarrollase durante tanto tiempo, tantos años, décadas y siglos, ¿sí? Y cerrando con esta cuestión de la hostilidad de Heidegger hacia la metafísica y cómo la metafísica es el fundamento de la historia occidental, sobre el cual reposa la técnica moderna, tema del cual nos ocuparemos la próxima clase, vamos a ir a una cita de las lecciones de Nietzsche, donde se nos muestra cómo la técnica maquinal eclosiona o brota a partir de la metafísica moderna. Allí nos dice Heidegger: la seguridad de la proposición cogito sum, ego ens cogitans,
determina la esencia de todo saber y de todo lo que puede saberse, es decir, la mathesis, es decir, de lo matemático. Por eso, solo es comprobable y constatable como ente aquello cuya aportación garantiza una seguridad tal, o sea, aquello que es accesible por medio del conocimiento matemático y fundado sobre las matemáticas. Lo accesible matemáticamente, lo que es calculable con seguridad en el ente que no es el hombre mismo, en la naturaleza inanimada, es la extensión, lo espacial, la extensio, dentro de la cual pueden contentarse el espacio y el tiempo. Sin embargo, Descartes iguala inmediatamente extensio con spatium. Por eso, el ámbito no humano del ente finito, la naturaleza, es concebida como res extensa. Detrás de esta caracterización de la objetividad natural se encuentra la proposición enunciada en el cogito sum. Ser es representatividad. Por muy unilateral y en algunos respectos insuficiente que pueda ser la interpretación de la naturaleza como res extensa, es sin embargo pensada a fondo en dirección de su contenido metafísico y medida por la amplitud de su proyecto metafísico. Ese paso resuelto y primero por el que se vuelve metafísicamente posible la técnica moderna de la máquina de fuerza motriz, y con ella el nuevo mundo y la humanidad que le corresponde. Hasta aquí lo que vemos en la cita es cómo la concepción del sujeto moderno, que es el que pone la realidad, las condiciones de seguridad y certeza, de representación y representatividad, que establece que a partir de ahora la naturaleza física va a ser entendida en términos de res extensa, etc., y lo que tiene que ver con la calculabilidad matemática de ella, y entender a la naturaleza bajo un proyecto matemático de fuerzas calculables. Todo eso está en la base o de lo que posibilitará desde la metafísica a la técnica moderna. Seguimos entonces con la cita. En estos días nosotros mismos somos testigos de una misteriosa ley de la historia por la que un día un pueblo no está ya a la altura de la metafísica que ha surgido de su propia historia. Y esto precisamente en el instante en que esta metafísica se ha vuelto incondicionada. Ahora se muestra lo que Nietzsche ya reconoció metafísicamente, que la economía maquinal de la época moderna, el cálculo maquinístico de todo actuar y planificar, exige, en su forma incondicionada, una humanidad nueva que vaya más allá del hombre que ha existido hasta el momento. No basta con poseer carros de combate, aviones y aparatos de comunicación. Tampoco basta con disponer de hombres que puedan emplearlos. Ni siquiera basta con que el hombre domine simplemente la técnica, como si ésta fuera algo en sí mismo indiferente, más allá de beneficios y perjuicios, de la construcción y la destrucción, aprovechable a placer por cualquiera para cualquier fin. Aquí ya Heidegger empieza a hacer una valoración de su propia época, de la humanidad y de lo que está sucediendo con la planificación, la explotación, el dominio por medio de la técnica. Y sigue la frase, apuntando a que es la técnica la que requiere un tipo de hombre en particular. Se necesita una humanidad que sea acorde desde su base con la peculiar esencia fundamental de la técnica moderna y su verdad metafísica. Es decir, que se deje dominar por la esencia de la técnica para de este modo manejar y aprovechar ella misma los diferentes procesos y posibilidades técnicas. Una pausa aquí. Como veremos en nuestra próxima clase, la técnica moderna exige un tipo de humanidad que se deje dominar o manejar por medio de lo que veremos es la esencia de la técnica moderna, la imposición. Seguimos con la cita. Con la economía maquinal, en el sentido de la metafísica de Nietzsche, solo es acorde el superhombre, y a la inversa. Este necesita de aquella para instaurar el dominio incondicionado sobre la tierra. La puerta que da al ámbito esencial de este dominio comprendido metafísicamente fue abierta por Descartes con su proposición cogito sum. La proposición según la cual la naturaleza inanimada es res extensa no es más que la consecuencia esencial de la primera. Sum res cogitans es el fundamento, lo que yace a la base. El subjectum,
para la determinación del mundo material como res extensa. Fin de la cita. Nos vamos a ocupar después, en la próxima clase, sobre el final de la metafísica, la figura de Nietzsche como final, y claramente volverá a aparecer el tema de la técnica moderna. Simplemente toda esta extensa cita era para que ustedes puedan ir viendo cómo Heidegger va a ir entretejiendo toda una narrativa histórica en la cual se consolida o se profundiza el olvido del ser, y que eso conducirá los inicios de la metafísica antigua, atravesando el momento de la metafísica moderna cartesiana, desembocará en la instauración de la técnica moderna, una problemática de los tiempos que corrían para Heidegger. ¿Sí? Bien. Habiendo transitado ya hasta este momento del video de nuestra clase, es pertinente, antes de continuar con el siguiente tema del video, hacer una breve pausa que les pido a los observadores que se la tomen ahora, de unos 10 o 15 minutos, antes de proseguir con lo que nos queda del tema del pensamiento de Heidegger en relación con la metafísica. Continuamos entonces con los temas que nos quedan pendientes de la relación entre el pensamiento de Heidegger y la metafísica. Nos queda todavía la metafísica como olvido del ser, nos queda todavía la historia del ser y por último los intentos heideggerianos o la propuesta de una superación de la metafísica por parte de Heidegger. En cuanto a la metafísica como olvido del ser, debemos decir que el olvido del ser va a ser un elemento estructural, el rasgo característico de la metafísica, como ya lo hemos señalado, ¿no? La idea fundamental de que la metafísica no piensa el ser, no se hace cargo del ser como ámbito en el que los entes son, sino que el pensar metafísico, al pensar el ente en cuanto ente, se vuelca más bien en lo presente, en lo manifiesto, en lo permanente, desligándolo de su origen en el proceso de iluminación, en esta retracción del ser que hemos mencionado anteriormente. Que el ser no es pensado por la metafísica, lo evidencia el hecho de que a la pregunta por el ser se haya respondido siempre con el ente, esto es, con algo que ya se mueve o que está en el horizonte del proceso de iluminación. Es decir, cuando se preguntó por el ser, se respondió con la entidad o la usía, la sustancia, algo que es un ente, que ya está sobre el horizonte del proceso de iluminación. Se respondió con Dios o el ente supremo, que también es otro ente que nos muestra el resultado del proceso de iluminación. Se respondió con las ideas, con el ego cógito, con la voluntad de poder. En definitiva, siempre se nos respondió con aquello que aparece al final del proceso de iluminación, del ser como este acontecimiento que nos permite que nos apropiemos del sentido de los entes, ¿no? Entonces lo que se le escapa a la metafísica es el hecho de que el ser ha de desaparecer de los entes justamente para que los entes se muestren, para que estos sean. Por eso la metafísica se aferra al estado final, al estado terminal del proceso de iluminación, es decir, se queda con el ente en cuanto tal. Es ese proceso de iluminación, lo que habíamos llamado ser previamente, el que se le escapa a la metafísica, y que sería ese fundamento no pensado por la metafísica. En resumidas cuentas, la metafísica no se ocupa del ser, sino más bien de lo patente, del ente, de sus estructuras, de su fundamento, más no del ser. A lo sumo, la metafísica piensa el ser, pero como ser del ente, o sea, como esencia o como entidad del ente. Sustancia primera, los rasgos principales y universales que constituyen todo ente por el mero hecho de serlo. O piensa el ser como ser del ente en la medida de fundamento último, a saber, como el Ser Supremo o Dios, que realiza en grado sumo la entidad, las características del ente, y que por eso es el origen de los demás entes. De esta manera, respondiendo con la esencia, con la entidad o con Dios, la metafísica cree responder o dar cuentas de la noción de ser, pero la verdad es que la propia metafísica no es capaz de experimentar este olvido del ser. Entonces, así como hay una historia del pensamiento metafísico,
pero a Heidegger no le importa la metafísica, sino que le importa la pregunta por el ser, ese es su tema, Heidegger va a ir tejiendo a partir de mediados de la década del 30 una narrativa que ya no es la historia del pensamiento metafísico, sino que es la historia del ser. Una historia que va desde Platón hasta Nietzsche y que abarca toda la historia del pensamiento occidental. La unidad, el hilo conductor o el denominador común de esta historia va a ser justamente el olvido del ser. Un olvido que no es fruto de una decisión personal, no es responsabilidad de los pensadores, sino que es más bien fruto de la estructura misma de la metafísica. Y esta estructura, a la vez, emana de una necesidad que proviene del ser mismo, a saber, que proviene de su lógica interna, de su ocultamiento, de su retirada, de su ausencia. En última instancia, no podemos culpar al hombre del olvido del ser, porque el ser por su propia naturaleza o dinamismo se oculta, se retira, se acentúa, y la metafísica replica o es víctima de este ocultamiento y que pasa inadvertido para ella, ¿no? Acá tenemos a propósito dos citas del propio Heidegger, una correspondiente a la introducción de qué es metafísica y otra extraída del segundo tomo de las lecciones de Nietzsche. Citas que nos muestran que la metafísica no es responsable del olvido del ser, por más que este olvido suceda en el pensamiento metafísico. Vamos a la primera cita extraída de Introducción a qué es metafísica. Heidegger dice lo siguiente. Ahora bien, la metafísica expresa permanentemente al ser en sus más diversas variantes. Ella misma despierta y consolida la falsa impresión de que es gracias a ella como se pregunta y contesta la pregunta por el ser. Pero la metafísica nunca contesta a la pregunta por la verdad del ser, porque nunca pregunta esa pregunta. Y no pregunta porque solo piensa el ser representándoselo ente en cuanto ente. Alude al ente en su totalidad y habla del ser. Nombra al ser y alude a lo ente en cuanto ente. Los enunciados de la metafísica se mueven de principio a fin de una manera extraña, en un trueque y confusión permanente entre lo ente y el ser. Desde luego, hay que entender este intercambio como un acontecimiento propio y no como un defecto. De ningún modo puede tener su fundamento propio en una negligencia del pensar o en una ligereza del decir. Como consecuencia de este trueque permanente, el representar llega a la cima de la confusión cuando se afirma que la metafísica plantea la pregunta por el ser. Casi parece como si, por el modo en que piensa el ser, la metafísica estuviera destinada, sin ella saberlo, a ser la barrera que impide al hombre la referencia inicial del ser a la esencia del hombre. Fin de la cita. Vemos claramente acá, Heidegger lo dice a su manera, en resumidas cuentas, que la metafísica no es la responsable del olvido del ser, sino que opera con la estructura que tiene y eso es lo que hace que haya una barrera que le impide referirse al ser en cuanto tal. Y la segunda cita más breve dice lo siguiente. La metafísica es considerada y se sabe a sí misma como el pensar que siempre y en todas partes piensa el ser, aunque solo en el sentido del ente en cuanto tal. Pero la metafísica desconoce este aunque solo, y lo desconoce no porque rechace al ser mismo, como lo que hay que pensar, sino porque el ser mismo permanece fuera. Si es así, entonces lo impensado no procede de un pensar que omite algo. Que esta frase un poco más fuerte que la anterior, lo que nos está señalando es que el hecho de que la metafísica no se ocupe del ser en última instancia recae en la lógica o naturaleza misma del ser, que por eso mismo, por ocultarse y retraerse, queda como lo que queda fuera de la metafísica, lo que permanece como impensado. ¿Sí? Viendo entonces que el protagonismo no está puesto ni en la metafísica misma ni en sus pensadores, sino que más bien este bloque histórico conceptual está determinado por el ser mismo y su lógica o naturaleza de proceso de iluminación en el cual se desoculta el ente pero el ser se oculta, hay que entender a la metafísica más bien como un destino originado en el ser
y no como un producto de la inteligencia humana, no como una modificación que dependa de la propia filosofía. Y esto Heidegger lo dice en su carta sobre el humanismo. Ahí nos habla de la pasividad del ser humano frente al ser. Dice esto: si acaso y cómo aparece, si acaso y de qué modo el Dios y los dioses, la historia y la naturaleza, entran o no en el claro del ser, se presentan y se ausentúan, eso es algo que no lo decide el hombre. El advenimiento de lo ente reside en el destino del ser. Pero al hombre le queda abierta la pregunta de si encontrará lo destinal y adecuado a su esencia, aquello que responde a dicho destino. Pues en efecto, de acuerdo con ese destino, lo que tiene que hacer el hombre en cuanto existente es guardar la verdad del ser. El hombre es el pastor del ser. Entonces vemos que el ser es algo que se entrega, que se destina, que se dona al ser humano, que nosotros no manipulamos a nuestro antojo, a nuestro gusto. Por eso la metafísica es un destino que se origina en el ser, porque la metafísica se construye a partir de lo que el ser nos ha donado al momento de desocultar los entes. Esta expresión de destino, de destinar el ser, etcétera, o destino del ser, hay que pensarla más bien como una destinación, o sea, en el sentido activo de que el ser envía, destina o comanda a la metafísica a conceptualizar el ente de esta o aquella manera. El ser, en la medida que desoculta los entes de tal forma o de tal otra, hace que la metafísica conceptualice al ente de esa manera o de otra. Entonces, el modo como la metafísica históricamente descubre la esencia de lo real nunca es una libre decisión de la metafísica misma, sino que los cambios de ese descubrir tienen su raíz en el destinar del ser. Son el destino del ser. La última palabra la tiene el ser. En las épocas históricas se da un retraerse o una retracción del ser en favor de la manifestación de los entes, fundándose así una época histórica, esto es, una determinada manera en el que el mundo aparece, los entes y el hombre también aparecen en él. Entonces, la idea de una historia del ser se refiere a ese destinar del ser que envía a la vez que se retrae. El ser solo se da haciendo que se manifieste de diversas maneras la entidad, el ser de las cosas. Cuando el ser se dona en cada época histórica, lo que sucede es que el ser habilita, podríamos decir, un claro de luminosidad, de inteligibilidad, donde las cosas cobran cierto sentido y nosotros la captamos de esa manera. Distintas épocas históricas significa distintos claros del ser o distintos procesos de iluminación que hacen que los entes sean captados de maneras totalmente diversas, distintas, ¿sí? No es lo mismo la naturaleza o los entes naturales para los antiguos que para los medievales, que para los modernos y para los sujetos contemporáneos, ¿sí? De esta forma queda entonces delimitada la historia del ser, de las distintas épocas o donaciones del ser que establece la manifestación de los entes de una u otra manera. Y llegando al final de nuestro recorrido en este video, nos queda el tema de qué propone Heidegger para superar esta metafísica que claramente la acusa de olvidar el ser. En primer lugar, para superar la metafísica, Heidegger rechaza que la solución de la metafísica sea más metafísica. Rechaza una solución por medio de la metafísica, porque ella no nos va a ayudar a nuestra situación actual, sino que solo nos puede conducir más lejos en esta misma dirección en la que ya nos encontramos, o en la que ya se encuentra la humanidad. Sería impracticable retornar a una fase anterior de la metafísica, como si una fase anterior de la metafísica fuese más benigna, ¿no? Sería algo ineficaz, porque toda fase de la metafísica a la cual retornaríamos, tarde o temprano volvería a la fase actual en la que nos encontramos, a la fase que ha posibilitado la instauración de la técnica moderna con los peligros que veremos en la próxima clase, ¿sí?
Encima, no sería óptimo solucionar o superar la metafísica a través de la metafísica, porque como vimos antes, la metafísica no está bajo el control de los pensadores individuales, no es algo, una fuerza personal nuestra, sino más bien una fuerza impersonal que posee a los pensadores, ¿sí? Y acá podemos tomar de nuevo otra cita tomada de el segundo tomo de Nietzsche, que dice lo siguiente, y que nos muestra cómo la metafísica es una fuerza impersonal. La metafísica, en cuanto verdad del ente perteneciente al ser, no es nunca en primer lugar la visión y el juicio de un ser humano, nunca solo un edificio doctrinal y la expresión de su época. Todo esto también lo es, pero siempre como consecuencia posterior y en su fase externa. Por lo tanto, cuando se nombre a la metafísica, que pertenece a la historia del ser mismo, con el nombre de un pensador, la metafísica de Platón, la metafísica de Kant, esto no quiere decir aquí que la metafísica sea la obra, la posesión o la característica distintiva de esos pensadores, como personalidades de la creación cultural. Ahora, la denominación significa que los pensadores son lo que son en la medida en que la verdad del ser se ha confiado a ellos para que digan el ser, es decir, en el interior de la metafísica, el ser del ente. Acá ya Heidegger reacciona contra cualquier centralidad del autor filosófico, indicando que cada pensador filosófico de alguna manera tiene una antena que le permite recibir la señal del ser, o de otra manera a cada pensador se le confía parte de esa verdad esencial del ser, pero que cada pensador la expresa ateniéndose al ser del ente, ¿sí? Y no al ser en general o al ser como tal, ¿sí? Y por último, ¿por qué no podemos superar a la metafísica por medio de la metafísica? Lo que nos va a decir Heidegger es que la metafísica, además, es el fundamento del nihilismo. Recordemos que la metafísica es propiamente el nihilismo, como promovía o habíamos estudiado en el pensamiento de Nietzsche. Entonces, la metafísica no nos va a conducir al ser, sino más bien a la más pura nada. ¿Cómo efectuar entonces la superación de la metafísica? ¿No? Nuestra esperanza de superar la metafísica. Para Heidegger, la superación de la metafísica no significa eliminar o ignorarla. No es un dejar de lado, no es un abandono, no es un rechazo de la metafísica. Tampoco se trata de que haya que evolucionar, ¿no? De llegar a un estadio nuevo que deje atrás la fase anterior, sino que para Heidegger solo podemos superar la metafísica en cuanto la transitamos en su totalidad, en cuanto realizamos en ella la experiencia del olvido del ser, cuando experimentamos todas las representaciones metafísicas en cuanto a donación y retracción del ser, como la ausencia del ser, en cuanto experimentamos que la historia de la metafísica es la historia del olvido del ser, la historia de la ausencia del ser mismo. ¿Sí? Entonces para Heidegger superamos la metafísica repitiéndola, podríamos decir, a través de un pensar rememorante, a partir de una rememoración de la historia del ser, que solo puede leerse en la historia de la metafísica, en la dirección de lo no pensado por ella. Es decir, la superación de la metafísica consistiría en repetir la historia del ser, rememorarla, pero teniendo a la vista el olvido del ser y teniendo a la vista qué fue lo que la metafísica no pensó, ese fundamento no pensado, a partir del cual los entes se nos muestran en su ser. Eso sería la superación de la metafísica, ese pensamiento rememorante del cual hablamos. A propósito de ello, vamos a ir a la última cita de este video, extraída de Introducción a qué es metafísica, donde Heidegger nos dice que lo siguiente: un pensar que piensa en la verdad del ser, ciertamente, ya no se contenta con la metafísica, pero tampoco piensa contra ella. La metafísica sigue siendo lo primero de la filosofía. Nunca llega a ser lo primero del pensar. En el pensamiento sobre la verdad del ser, la metafísica se ve superada.
Cae por su peso la exigencia de la metafísica, según la cual debe ser ella la que administre la principal referencia al ser y determine de modo decisivo toda relación con lo ente como tal. Pero esta superación de la metafísica no margina la metafísica. Mientras el hombre siga siendo el animal rationale, también es el animal metaphysicum. Mientras el hombre se comprenda como ser vivo racional, de acuerdo con la expresión de Kant, la metafísica seguirá formando parte de la naturaleza del hombre. Ahora bien, lo que sí es posible es que si algún día el pensar consigue retornar al fundamento de la metafísica, ocasione un cambio en la esencia del hombre que llevaría aparejada una metamorfosis de la metafísica. Fin de la cita. Heidegger parece recordarnos que todo esto que ha hecho la metafísica no es en vano, constituye parte de nuestro ser, es parte de quiénes somos, de nuestra identidad, de nuestra esencia. Pero que quizás sea posible que algún día haya otro pensar que rememore aquello que la metafísica ha dejado a un lado y que repitiendo la historia de la metafísica pueda acceder a aquello que la metafísica no ha pensado. Quizás solo quizá en ese momento se dé un cambio, una metamorfosis en el ser humano y deje de ser el animal metafísico y pase a ser, qué sé yo, el animal ontológico, podríamos decir, ¿no? En fin, sea esto lo que fuera, vemos que desde el discurso metafísico, para Heidegger, es imposible todo acercamiento a la verdad del ser. Al ser como ser, al sentido del ser, al desocultamiento del ser, a su ocultamiento también, al proceso de iluminación. Es decir, es imposible desde la metafísica acceder a cómo acontece el ser y a cómo hay que pensarlo el ser en sí mismo, como este acontecer que al iluminar desaparece, como este plano de inteligibilidad o ámbito de iluminación. La metafísica no nos permite acercarnos al ser, no nos permite acercarnos a cómo hay que pensarlo, porque siempre lo hace refiriéndose al ente que el ser ha fundado. En cambio, la superación de la metafísica se da a través de un pensamiento no metafísico, que se haga cargo de la verdad del ser, que busque el modo de acercarse a esa iluminación que se retrotrae y que es el ser como hemos visto, de un pensar que retorne al fundamento de la metafísica, que piense lo no pensado por la metafísica y que a la par pueda experienciar al ser mismo. Toda esta tarea del pensar, superador de la metafísica, lo trataremos dentro de las próximas clases. La próxima clase dedicada al final de la filosofía y luego la otra dedicada a la tarea del pensar. Allí tendremos la oportunidad de hacer una síntesis del pensamiento heideggeriano, una ponderación de todo su recorrido y además seguir reflexionando acerca de este pensar no metafísico o post-metafísico, pero que debería ponernos en vecindad con el ser como acontecimiento. Esto ha sido todos los contenidos del video de hoy, dedicados a la relación entre Heidegger y la metafísica. Queda para seguir profundizando el material bibliográfico a disposición de ustedes.